Hola, bienvenidos. Esto es Aposento Alto en Casa. Estamos en la tercera parte de esta serie que he titulado Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús y un encuentro que tuvo con un personaje muy particular. Jesús y Zaqueo se encontraron y en esta historia vamos a poder aprender cuál fue el propósito de Jesús. Y realmente el propósito de Jesús de venir a la tierra era extender su gracia hacia las personas y ver cómo esa gracia tenía el poder de transformar las vidas, de cambiarlas en personas totalmente diferentes. Entonces quiero enseñarte algunos principios muy bonitos que podemos encontrar en esta historia. El primero es que Jesús es quien toma la iniciativa para conocer a la gente. En la historia de Zaqueo parece que es Zaqueo el que toma la iniciativa, pero si nos detenemos a leer con cuidado la palabra, nos damos cuenta que es Jesús quien toma la iniciativa. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1, que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo era una persona muy detestable en ese momento. No era querido por las personas, porque Zaqueo era una persona que tenía un puesto, un cargo público, que él utilizaba ese cargo para coger a los más pobres y aprovecharse de ellos. Era como ver un corrupto político de nuestra época. Zaqueo entonces no era querido por las personas. Sin embargo, Jesús sabía que Zaqueo estaba allí y vio a Zaqueo y tomó la iniciativa de encontrarse con él. En Lucas capítulo 19, versículos 6 y 7 dice que Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, murmuraban. Entonces, la gente identificó a Zaqueo como un pecador conocido y tenía razón porque era una persona que había hecho sus delitos, sus pecados, oprimiendo a estas personas que estaban ese día también siguiendo a Jesús. Y Jesús sabía quién era Zaqueo, pero Jesús no vio a Zaqueo como todo el mundo lo vio. Todo el mundo veía a Zaqueo por su pasado, por sus pecados, por sus malos actos, pero Jesús lo vio como un proyecto, como el proyecto de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Abraham. Es importante ver a las personas no por lo que son, sino por lo que pudieran ser. Jesús te ve así, Jesús vio a Zaqueo así. Él nos ha visto a nosotros no por lo que somos o por lo que fuimos. Si nos hubiera visto por eso, qué tristeza de nosotros, jamás seríamos aceptados. Jesús nos vio por lo que pudiéramos ser, porque podríamos ser sus hijos. Dice Gálatas 3, 26, 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¡Qué palabra tan tremenda! Todo el que cree en Jesús se hace receptor de las promesas que fueron dadas para Abraham. Entonces Jesús vio a Zaqueo y la identidad que le dio Jesús no fue por lo que había hecho, no fue por su pecado, sino porque él había creído ahora en él. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves a las personas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Jesús no rechaza a las personas, ni siquiera si son pecadores famosos, pecadores conocidos, que todo el mundo sabe que usted ha pecado y está mal. Dios no te rechaza, Dios no nos rechaza. Tu vida no puede estar definida por eso. Tu vida se va a definir, es porque creas en Jesús. Otro principio importante que aprendemos en esta historia es que Jesús transforma las vidas de las personas. Cuando Él se acerca a alguien, como lo hizo con Zaqueo, no solamente se acerca para ver su estado, sino también lo hace para transformar la vida. Esta historia nos muestra cuál fue la misión de Jesús. No sabemos todo lo que hablaron con Zaqueo, pero sí sabemos unas palabras importantes que tuvo Zaqueo después de la conversación que tuvo con Jesús allá en su casa, y está registrada en Lucas 19, versículos 8 al 9. Dice: Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres,
y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Tremendo. Dijo Jesús, la salvación ha venido a esta casa hoy. Es decir, Zaqueo entró en una relación con Dios. Significa que sus pecados fueron perdonados, significa que tuvo una nueva vida. Y sabemos por la Biblia que esto solo puede suceder por la gracia de Dios. ¿Qué hubo en esa reunión con Zaqueo? Jesús derramó gracia sobre Zaqueo. Efesios 2, 8 al 10 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es importante que entendamos que la salvación viene por la gracia de Dios, no por las obras. Y solo se puede recibir esta salvación por la fe en Jesús. Pero esto da como resultado una vida llena de obras. Por eso vemos que Zaqueo empezó a manifestar la salvación que había recibido a través de obras. Se convirtió en verdaderamente un hijo de Abraham. Entonces, en respuesta a la salvación, las personas empiezan a actuar de manera correcta. La vida cambia, la vida de Zaqueo cambió. Dice que Zaqueo regaló hasta la mitad de lo que tenía y le devolvió a las personas 4 veces si les había robado de alguna manera. Esto muestra una profunda transformación. Las obras de una persona demuestran los cambios internos que han ocurrido. Por eso una persona que realmente se ha encontrado con Jesús, su vida cambia, su vida es diferente, sus acciones son diferentes. Estas acciones demuestran que había un verdadero arrepentimiento, que Zaqueo se había arrepentido de verdad y que estaba dispuesto aún hasta hacer sacrificios como el de dar la mitad de sus riquezas. Esa fue una decisión que no fue obligada, no fue presionada, sino fue totalmente voluntaria. Esos son señales de que una persona ha recibido la gracia de Dios en su vida. Esto muestra el poder transformador de la gracia de Dios. Pasó de ser una persona, un pecador conocido, y se convirtió en una persona que cambió totalmente su vida. Esta misma gracia que recibió Zaqueo está disponible para todos los que me están viendo el día de hoy. Esa gracia está disponible para ti. La última cosa que quiero que aprendamos, el último principio que quiero que aprendamos por esta historia es que Jesús vino a conectar a las personas con Dios. El versículo 10 de Lucas 19 nos lo expresa de una manera muy bonita. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar los que se habían perdido. El Hijo del Hombre es un título que usaba Jesús para referirse a sí mismo. Buscar significa tomar la iniciativa. Y para salvar a los perdidos se refiere a la capacidad de Jesús de ver potencial en las personas, de que pueden llegar a tener una relación con Jesús. Entonces, por supuesto, todo esto supone que las personas están perdidas, lejos de Dios, viviendo para sí mismas como lo estaba Zaqueo. Y en realidad las personas sin Dios están perdidas. Y también este versículo asume que las personas necesitan de un Salvador, que están en peligro, que necesitan ser rescatados. Y que también se supone que necesitamos a alguien para ser salvados, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por eso Dios envió a Jesús a la tierra. Lo que hizo para cumplir esta misión fue morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, resucitar de la tumba al tercer día. Jesús es muy amable. Él te llama por nombre, como llamó a Zaqueo, te llama a ti también. Quiere conocerte, entrar a tu casa y cambiar tu vida. Puede haber algunas personas que rechacen eso. No todos son como Zaqueo. Algunos, Jesús dijo: quiero ir a cenar a tu casa hoy, y tal vez puedan decir: no quiero aceptarte, no me visites.
Ora al Señor por esas personas. Tal vez conoces a alguien, no dejes de orar por ellos. Acércate a ellos. Y recuerda siempre que la gracia de Dios tiene el poder para salvar, transformar y cambiar a cualquiera, no importa que sea el pecador más conocido del pueblo, de la ciudad. Jesús te invita a conocerlo y a que tú experimentes esa preciosa gracia. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones.